Hola a todos, en este nuevo tutorial de Arduino en Tinkercad vamos a seguir profundizando un poquito con las entradas analógicas y vamos a hacer un circuito que veis aquí muy sencillo, que sería un detector crepuscular, es decir, cuando anochece pues se enciende una luz, ¿de acuerdo? Para detectar la intensidad luminosa tenemos aquí una LDR, una resistencia variable con la luz. Vale, si os fijáis, ahora estaría encendido el LED y al variar la intensidad en el LDR, al darle más luz al LDR, pues nuestro LED se apagaría, porque sería de día, ¿no? Si es de día, entonces la luz se apaga, y si es de noche, si se oscurece, pues la luz se enciende. Vale, es un circuito muy sencillo, pero bueno, nos ayuda a trabajar un poquito con las entradas analógicas, un poco más. Vale, vamos allá. Tengo aquí uno nuevo y como siempre añadimos nuestra placa de pruebas y nuestro Arduino. Vale, ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una entrada analógica, entonces tenemos que cablear también los 5 voltios, ¿vale? Acordaos. Vale, ahí tenemos nuestros 5 voltios y nuestro ground, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a coger los elementos que nos hacen falta, que es una resistencia y un LED. El LED lo conectamos en el positivo, la resistencia 220 y el potenciómetro y la LDR. Vale, bien, antes de cablear esto, bueno, esto ya lo sabéis cablear perfecto, bueno, y esto también, ¿no? Pero vamos a explicar por qué ponemos un potenciómetro aquí y no ponemos una resistencia fija, ¿de acuerdo? Lo tengo aquí, lo vemos rápidamente, lo tengo aquí en Bright Spark. Fijaos, el circuito que vamos a montar es este, ¿vale? Entonces, el circuito que tenemos, voy a detener aquí la simulación también, es una LDR, ¿vale? En serie con un potenciómetro. En el potenciómetro voy a conectar dos patillas, en este caso nada más, es decir, una de las fijas y la variable, la central y una de las otras dos. ¿De acuerdo? Este cable es el que va a ir, ya lo sabéis, como entrada analógica a mi Arduino. Entonces me interesa tener aquí una variación de voltaje considerable, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para eso? Bueno, pues que estas dos resistencias sean más o menos similares, ¿de acuerdo? Entonces hay que mirar qué resistencia tiene la LDR y entonces poner al potenciómetro una resistencia más o menos similar, para que al haber variación en la LDR, fijaos como aquí al variar la resistencia varía, LDR significa resistencia dependiente de la luz, ¿vale? Cuanta más luz tenga, menor resistencia va a tener, ¿de acuerdo? Entonces al aumentar la luminosidad, fijaos que llega hasta un mínimo de 400 ohmios. Cuando le damos aquí por la mitad, pues tiene esta en este caso tiene pues unos 80.000 ohmios, ¿vale? Y cuando está muy oscurecida, pues eso, 500.000. No todas las LDR son iguales, por eso hay que ajustar con el potenciómetro que pongamos en serie, ¿de acuerdo? Los 5 voltios se van a gastar entre este punto, y el voltaje que se va a gastar aquí en la primera y en la segunda va a depender, ya lo sabéis, del valor de estas resistencias. Si simulamos, fijaos, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí ahora, si lo veis, casi 1 voltio, 900 milivoltios aproximadamente, ¿de acuerdo? Si subo, pues ya voy consumiendo aquí más 2 voltios, porque esta resistencia es menor. Si subo más, vale, fijaos, 2,66 y llego hasta 4,91, vale. Lo que me interesa es tener un rango de voltaje aquí más o menos amplio, ¿de acuerdo? Y repito, va a depender de los valores máximos y mínimos de esta resistencia, de esta LDR. Vale, volvemos a Tinkercad. Entonces, antes de cablear y antes de simular, vamos a poner un medidor de resistencia para ver qué valores tiene. Cogemos el multímetro y mido directamente los valores de la LDR. Vale, lo conecto así directamente, le hago clic aquí en la R, resistencia, vale, e iniciamos simulación. Fijaos, marca 180 kiloohmios, es muchísimo, vale, pero vamos a ver cómo varía. Está completamente a oscuras. Cuando yo aumento un poquito la luminosidad, veis que ya baja muchísimo, a unos 5 kiloohmios, ¿vale? Entonces el recorrido que hace pues es de 5 kiloohmios hasta, fijaos que por aquí, ¿vale? 760, pues hasta un mínimo de unos 500 ohmios, ¿vale? Entonces esos 180 kiloohmios los voy a despreciar. El rango va más o menos desde unos 5 kiloohmios, ¿vale? 13, veis que ya pasa a 5, ¿vale? Bien, entonces el potenciómetro que yo voy a poner en serie
pues va a ser, voy a detener la simulación, vale, va a ser también de 5 kiloohmios, vale, fijaos, aquí me marca 250 kiloohmios, sería muchísimo, le marco pues unos 5 kiloohmios, vale, para tener un rango de voltaje amplio, ¿de acuerdo? Bien, lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se cableaba? Bueno, vamos a cablear el LED, que es lo sencillo, vamos a conectarlo a la salida, la que queramos, porque en este caso no va a ser una salida analógica, sino va a ser una salida digital, va a estar encendido o apagado, ¿de acuerdo? Pues lo conectamos a la 2, por ejemplo. Vale, tenemos nuestro LED con la salida digital 2 y el cátodo al negativo, ¿de acuerdo? Vale, y ahora vamos a conectar lo que habíamos visto en Bright Spark, es decir, desde los 5 voltios a la LDR. De la LDR a la patilla central de mi potenciómetro, por ejemplo, y de la patilla final a tierra. ¿De acuerdo? Vale. Acordaos en los potenciómetros que cuando está del lado de la patilla de este extremo, cuando está aquí el selector, es que la resistencia es prácticamente nula, ¿vale? Es muy pequeña. Cuando está del lado opuesto, la resistencia es el total casi, bueno, y sin casi, el total de la resistencia del potenciómetro. Esos 5K que le habíamos puesto. ¿De acuerdo? Nos falta una cosa. Aquí, a la salida de la LDR, necesitamos la entrada analógica. Vale, tenemos la salida analógica en A0 y vamos a simular, antes de programar, vamos a ver el rango de voltaje que tenemos, ¿de acuerdo? Para ver si es suficiente. Vale, iniciamos simulación y colocamos la LDR aquí a la mitad más o menos, ¿de acuerdo? Y ponemos el potenciómetro aquí, también a la mitad. Fijaos que tengo 3,74 voltios. Si bajo un poco, vale, tengo 1,65 hasta 4,20. Es un buen rango. Desde 1,65 hasta 4,20 me da bastante juego para definir un voltaje en el que yo quiera que haga el cambio, ¿de acuerdo? Pues si escojo, por ejemplo, 3,5 voltios a lo mejor, ¿vale? Por ahí. Pues puedo escoger que cuando el valor sea inferior a 3,5 voltios, pues se va a encender, y cuando sea superior se va a apagar. No lo vamos a hacer con voltios, porque acordaos que las entradas analógicas nos daban un valor entre 0 y 1024. Vamos a ver el monitor serie, esto ya lo vimos en otros tutoriales, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué valores nos da el monitor serie y vamos a escoger un valor de ese monitor serie para definirlo como punto a partir del cual quiero que esté encendido o apagado. Vale. Bueno, ya hemos visto que el rango de voltaje sí varía bastante, entonces suprimimos ese voltímetro, no nos hace falta. Y vamos al código una vez que está el cableado hecho. Vale, aquí tenemos el código, lo he hecho un poquito más grande para que lo veáis mejor y vamos ya a teclear, ¿de acuerdo? Es cortito y así aprendemos mejor tecleando que trabajando con los bloques. Bueno, vamos a definir las variables en las que están los pines que yo he utilizado, ¿de acuerdo? En este caso, int pin led igual a 2 y el pin del LDR, int pin LDR igual a 0. A mayores voy a definir una variable para almacenar el valor de la intensidad de luz, ¿de acuerdo? El valor de la intensidad de luz que me dé la LDR lo voy a guardar. Le he llamado intensidad luz y lo he inicializado a 0. Vale, vamos al setup. En el setup hay que definir dos cosas. El estado del pin del LED, de los pines digitales, siempre acordaros que aquí hay que definir si es entrada o salida. Ahí lo tenemos, era con la función pinMode, recordamos. Vale. Y por otro lado tengo que inicializar la comunicación con el puerto serie, con el monitor serie, ¿vale? Para leer los valores. Vale. Ahora en el código, en el bucle, lo que voy a hacer es leer los valores primero, ¿vale? Para definir a partir de qué valor quiero yo que marque la diferencia, ¿de acuerdo? De encendido o apagado. Entonces, vamos a guardar en la variable intensidad luz lo que me da la LDR. Ahí lo tenemos, vale. Acordaros que era con la orden analog read, lectura analógica de esta entrada, vale, del pin LDR. Muy bien, lo guardamos en intensidad luz, vale. Y ahora quiero ver qué valor es ese. Lo veo en el monitor serie.
Vale, con esta orden me muestra por pantalla el valor de intensidad luz en una línea distinta cada vez. Vamos a iniciar simulación. Vale, voy a apartar esto un poco. Vale, estamos viendo ahí lo que nos da el monitor serie, nos da 15, ¿de acuerdo? Un valor muy bajo. Vamos a variar la luz. Fijaos cómo aumenta a 610, ¿de acuerdo? Si me coloco por aquí, 740. Si aumento más, 824. Y si lo aumento de todo, pues 850, ¿de acuerdo? Vale. Podría ser un valor razonable de intensidad de luz, no lo tenemos por qué traducir a nada más, nos valen estos datos que nos da el monitor serie. Podría ser un valor razonable, pues 700, por ejemplo, ¿vale? 700 podría ser un valor razonable. Fijaos que después podemos conseguir ese 700 también variando aquí el potenciómetro, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a poner si intensidad de luz es menor de 700, fijaos, esta zona es la menor de 700, ¿lo veis? Vale, porque implica que el voltaje en esta parte también es menor. Pues si el valor es menor de 700, se va a encender el LED. Eso lo hacemos con un if-else, ¿de acuerdo? Detenemos simulación y programamos. Vale, escribimos el if-else. If. Abrimos paréntesis. Intensidad luz menor de 700. Abro corchete. Lo voy a colocar ya debajo el corchete del if, el que acabo de abrir, ¿vale? Y ahora en el medio meto el código. Vale. Si la intensidad de luz es menor de 700, lo que quiero que haga es que esté encendido. Acordaos que había poca luminosidad, ¿no? Cuando era menor de 700. Entonces quiero que esto se encienda. Entonces es digital write. Tenía dos parámetros, acordaos, el ping y el valor que quiero. Era high o low. Si la intensidad de luz es menor de 700, entonces quiero que se encienda. Tengo que meterle un else, ¿vale? Para que me haga lo contrario, para que lo apague en caso contrario. Si no le damos la orden de apagarse, el LED no se va a apagar, aunque varíe el valor. Entonces hay que meter el else. ¿Qué coloco dentro del else? Pues lo contrario. Ya tendríamos el código listo. Si lo hemos hecho bien, no debería darnos error. Vamos a simularlo. Fijaos que está encendido porque está en la zona oscura, ¿vale? En el momento en el que yo lo pase, el LED se apaga. Fijaos que ahora el monitor serie me da un valor de 824, el LED está apagado. La ventaja de haber puesto aquí un potenciómetro y no una resistencia fija es que yo, si quiero regular el valor al que la luz se encienda, puedo hacerlo aquí, ¿vale? Fijaos que ahora, variando la resistencia del potenciómetro, yo he vuelto a hacer que la luz se encienda. Si a mí me interesa que a esta luminosidad la luz esté encendida, puedo regularlo con el potenciómetro, ¿de acuerdo? Es la ventaja de poner un potenciómetro. Vale. Y fijaos cómo va a rajatabla el 700. Aquí estamos en 804, vamos a intentar aproximarnos un poquito a 700. 727, veis que aún sigue apagado. 701 apagado, ¿vale? Y 681 se acaba de encender, ¿no? Es literal el 700, pero bueno, repito, regulando aquí podríamos hacer otra vez que la luz estuviese encendida o no, ¿de acuerdo? Tendríamos ese rango. Bueno, pues espero que os haya interesado. Es una nueva aplicación de las entradas analógicas, ¿de acuerdo? Y seguiremos haciendo alguna cosa con las entradas analógicas y con Arduino. Nos vemos en el siguiente tutorial.